Muy buenos días, ¿ya? Bienvenidos a esta nueva jornada del ciclo de webinars Horticrece. Vamos a esperar unos minutitos para que la gente se esté sumando, ya están ingresando los espectadores y vamos a dar inicio a este seminario. Hoy nos acompaña Bárbara Vega, es ingeniero agrónomo del INIA Rayantue, quien nos va a hablar sobre el manejo agroecológico de hortalizas. Contarles que hoy día es la penúltima charla que tenemos, nos queda la última charla que es el próximo viernes 10 de diciembre, la última charla del año, donde el doctor Víctor Escalona nos va a hablar sobre las innovaciones en la producción de hortalizas de cuarta gama. Hoy ya vamos a hablar de un tema muy interesante sobre el manejo agroecológico de hortalizas. Bárbara Vega, que es ingeniero agrónomo de INIA, nos va a hablar, INIA Rayantue, nos va a hablar sobre este tema. Bárbara es ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor, es extensionista, transferencista del INIA, y lleva trabajando en dicha institución más de 10 años, es especialista en manejo agroecológico. Recordarles que tenemos habilitado el chat para que hagan sus preguntas, mientras Bárbara expone, y al final le haremos llegar todas sus preguntas y las responderemos en una breve conversación con ella para que nos pueda aclarar u orientar respecto a las inquietudes que ustedes manejan. ¿Ya? Solo recordarles que al final de la sesión, una vez que terminemos toda la charla, les va a aparecer una encuesta, ¿ya? Como todas las sesiones, te aparece una breve encuesta para que ustedes puedan evaluar ¿ya? La exposición y la charla del día. Queremos agradecer a toda la audiencia, ya tenemos ya un grupo importante, así que le vamos a dar el pase a nuestra estimada Bárbara. Bárbara, la dejo ¿ya? Para que usted pueda presentar y nos pueda hablar sobre este importante tema que es el manejo agroecológico de hortalizas. Muchas gracias, Georgie. ¿Se escucha? Perfecto. Ya. Bueno, gracias por la presentación. Efectivamente, trabajo en línea ya hace algunos años y si bien soy transferencista y extensionista, me vengo especializando en todo lo que son los manejos agroecológicos y específicamente en hortalizas, que es el área que estamos viendo desde ya hace algunos años específicamente en transferencia. Entonces, voy a hablarles específicamente sobre las prácticas agroecológicas que se pueden realizar y acompañar, ¿cierto?, en una transición a los productores desde lo que es el manejo convencional hacia lo que son los manejos agroecológicos. Primero, con respecto a la agricultura convencional, ¿cierto? Existen varias desventajas. Primero es que se generaron, ¿cierto? Todo esto con los principales componentes, ¿cierto? De la Revolución Verde, donde se generaron los híbridos resistentes a enfermedades y plagas, a un aumento de la tolerancia al calor, frío, sequía, entre otros, y aumento de los rendimientos, ¿cierto? A través de los monocultivos. Todo eso eran unas ventajas en su momento, porque efectivamente de esa forma podíamos producir. Pero las desventajas empezaron a aparecer con el tiempo, y entre ellas estaba que el empleo de semillas había desplazado, ¿cierto?, a las semillas tradicionales de los productores. Se empezó a generar una contaminación importante, una contaminación química del agua y del suelo, y el uso de todos los plaguicidas, ¿cierto?, se volvió resistente y se generaron todo este tema de la resistencia de plagas específicamente, y obviamente la utilización de productos químicos generó, ¿cierto?, y empieza a generar, de acuerdo a las etiquetas que son utilizadas, un impacto ambiental negativo. Pero, ¿qué es la agroecología? En sí, la agroecología se define de varias formas. Eh, Hay personas que la definen, ¿cierto?, como una práctica, otros como una disciplina, involucra varias cosas, pero a mí lo que más me gusta es que la agroecología involucra todo lo que tiene que ver con el conocimiento tradicional de los productores. ¿Y qué es lo que busca la agroecología? Busca intensificar los procesos naturales para aumentar la producción de alimentos empleando los procesos biológicos propios de los sistemas naturales. Eso es lo que sí la agroecología, ¿cierto?, lo que busca. Y existen una serie de herramientas para que el productor haga la transición de lo que es el manejo convencional, ¿cierto?, a lo que es lo agroecológico. Y las herramientas, las que yo les voy a hablar en esta presentación, son 4.
La primera tiene que ver con la eficiencia de las prácticas convencionales, la segunda tiene que ver con la sustitución de insumos, la tercera con el rediseño, ¿cierto? El manejo del hábitat, y la cuarta con todo lo que tiene que ver la relación y apoyo hacia los productores. Vamos a ir por cada una de ellas. Con respecto a algunos principios agroecológicos, tenemos todo lo que es el reciclaje, ¿cierto? Para mantener un flujo permanente de lo que son los nutrientes y disminuir la compra de insumos. Esto tiene que ver específicamente con la recirculación de los residuos de cosecha y de guano. ¿Para qué? Para poder elaborar fertilizantes orgánicos. El segundo principio tiene que ver con el fortalecimiento de un sistema de control ecológico de plagas y enfermedades, donde se pueden hacer varias prácticas, entre ello todo lo que tiene que ver con la atracción de enemigos naturales o las rotaciones para que bajen en algunos casos la presión de hongos de suelo. Y el tercer principio tiene que ver con estimular la máxima diversidad de los agroecosistemas, es decir, tener una asociación de cultivos, ¿ya? No dejar solamente monocultivos, porque en monocultivos siempre las plagas van a ser mayor. Entonces, la herramienta de una rápida adquisición en la transición de la agroecología, vamos a ir por cada una de ellas. Al aumentar la eficiencia y efectividad de las prácticas convencionales, ¿cómo se puede hacer eso? A través de los monitoreos, ser constante con los monitoreos para saber cuándo se va a aplicar, mejorar el calendario de aplicación, que el productor tenga un cuaderno de campo, y muchas veces para el control de maleza, ¿cierto? O mantención de la humedad son súper importantes las cubiertas vegetales. Ya cabe señalar que en los manejos agroecológicos no tiene no tiene que ver con todo lo que es el manejo de una agricultura orgánica. En los manejos agroecológicos está permitido la aplicación de productos químicos, pero la verdad es que se trata de mantener, ¿cierto?, una aplicación constante de productos, por ejemplo, biológicos, y cuando ya se nos escapa de las manos la plaga, ok, se puede aplicar un producto químico, pero ojalá con una etiqueta lo más amigable. ¿Ya? Por eso ahí dice mejorar el calendario de aplicación asociado a un cuaderno de campo. Con respecto a sustituir prácticas e insumos convencionales con prácticas de menor impacto ambiental, está todo lo que tiene que ver con los biopreparados, los fertilizantes orgánicos, un control biológico, cultivos trampas, repelentes y atrayentes, y el rescate de producción de semillas locales y generar estas actividades que muchas veces tienen los productores de intercambio de semillas. Y el cuarto es rediseñar el agroecosistema para que funcione sobre la base de un nuevo conjunto de relaciones. Acá pueden ver donde nosotros trabajamos mucho con flores para atracción de enemigos naturales. A la izquierda tienen un cultivo de melón con una banda floral de varias especies, y que lo que generó es que en este cultivo de melón nosotros prácticamente hiciéramos solamente una aplicación de producto químico para el control de pulgón. En la foto del medio existe una banda asociada a un cultivo de tomate, y en la tercera foto a la derecha, cuando nosotros hablamos de asociaciones, donde ustedes pueden ver que hay muchos cultivos, ¿ya? Y esto genera que la presión de plagas sea menor. Y el cuarto ya es restablecer una conexión más directa entre los productores, donde se puede seguir capacitando, entregando conocimiento a través de los programas o proyectos que se puedan apalancar los recursos necesarios. Y lo otro es promoción de productos de mercados locales. En la cuarta región, en línea, al trabajar con productores bajo manejos agroecológicos y productores que tenían su cuaderno de campo y hacían el seguimiento, ¿cierto? Y anotaban todo lo que tenían que aplicar, lo anotaban en su cuaderno, se les generó un sello, como bien sale ahí en los ají, que dice bajo plaguicida. Entonces, ese producto ya tenía, ¿cierto?, como un plus para ser vendido. Entonces, vamos a hablar del manejo agroecológico de plagas. ¿Qué hacer? ¿Cómo controlar, ¿cierto?, las plagas que me den una alternativa a un producto químico? Entonces, tenemos manejo del hábitat, tenemos control biológico, rotaciones muchas veces o camas altas, y elaboración de biopreparados. Con respecto al control biológico, las ventajas es que es selectivo.
es difícil que la plaga adquiera resistencia a este tipo de control, no provoca intoxicaciones, la relación beneficio-costo es favorable, elimina por completo o sustancialmente el uso de insecticidas y se puede utilizar como parte de un manejo integrado de plagas. Desventajas, efectivamente es un control un poquito más lento, hay que tener paciencia. Con respecto a que si requiere en algunos casos es de difícil aplicación porque efectivamente cuando se aplica un producto biológico hay que considerar temperatura, humedad, entonces no se aplica a cualquier hora del día, ¿ya? Pero la verdad es que de difícil aplicación no es, ¿ya? Costoso, no es costoso y muchas veces está asociado a lo que son las bandas florales y de esta forma nosotros atraemos enemigos naturales, insectos buenos, que se van a comer los insectos plagas. Entonces ahí ya deja de ser costoso. Es cosa de conocer qué flores se pueden utilizar. Hay mucha ignorancia de repente sobre el método de control, ¿cierto? Y los agentes de control biológico son susceptibles a los plaguicidas. Sí, no se pueden mezclar. Y si bien si se utiliza un producto químico, la verdad es que hay que considerar unos días entre la aplicación del producto químico y el producto biológico, no aplicar los dos juntos. Con respecto al manejo del hábitat asociado a las bandas florales, hay varias cosas. Un insecto bueno, un enemigo natural, llega a una flor por varias cosas. Primero, por alimento. Polen, requiere de polen, de néctar. Y para eso, para requerir eso, va a necesitar, ¿cierto?, que la flor tenga una arquitectura especial, que sea una flor abierta, ¿cierto? Y además que tenga mucha disponibilidad de flores, una cascada de flores, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque para la obtención de los carbohidratos y proteínas que necesita el insecto, ¿cierto? Eh, Requiere, ¿cierto? Esto que se los entregan las flores, ¿ya? Para su crecimiento, su metabolismo básico y la reproducción. Además, un refugio. Y la fuente, que es lo principal, ¿cierto? De presas, donde va a estar su alimento. Entonces, hay 4 cosas, ¿ya?, que requiere un insecto bueno cuando llega a un cultivo: polen, néctar, refugio y fuente de presa, que si bien son las plagas. Entonces, por ejemplo, en este cultivo de cebolla, que por lo general es un monocultivo, donde se hacen muchas aplicaciones en la temporada, donde no hay un manejo del hábitat, donde no hay corredores biológicos, donde no hay flores. ¿Qué pasa con un enemigo natural que llega ahí para controlar algún insecto plaga? Porque cabe señalar que los enemigos naturales, los insectos buenos, están en todo nuestro sistema. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hay polen? No. ¿Hay néctar? No. ¿Hay refugio? No. ¿Hay presas? Sí, hay presas, pero requiere de otras cosas también. ¿Y qué pasa entonces con los enemigos naturales, con los insectos buenos? Finalmente migran y se van. Entonces, hay varias flores auxiliares que han sido evaluadas por el programa de entomología de INI-Intihuasi en el norte, específicamente por el especialista Claudio Sala, que es entomólogo, y estas son las caléndulas, los tajetes, la flor del cilantro y el aliso. Vamos a ir por cada una de ellas. La caléndula atrae y a la vez repele. ¿Qué es lo que atrae? Tupiocoris, ya que es un chinche depredador. El chinche depredador lo que hace es comerse, ¿cierto?, los huevos, ninfas y adultos de las mosquitas blancas, ¿ya? El ciclo de vida de este insecto es más o menos de 55 días y el estado de la ninfa dura de 10 a 15 días. ¿Y qué es lo que repele? Tiene metabolitos secundarios que hace que repela, ¿cierto?, a los adultos de la polilla del tomate. ¿Cómo se puede colocar? Se puede colocar dentro del invernadero o fuera del invernadero, ¿ya? Hay muchos productores que también tienen la flor que se ve abajo, que es el Physalis o Goldenberry, que también atrae a este chinche depredador. Por ejemplo, hay productores que colocan todas las caléndulas por fuera del cultivo del tomate, ¿ya? Porque sabemos que la mosquita blanca ataca fuertemente a este cultivo, entonces lo que se hace es colocarla por fuera, ¿ya? Los tajetes o clavelón también atrae y repele. Los beneficios de esta flor
van desde la raíz hasta las flores. ¿Por qué? Porque las raíces emiten ciertas sustancias que lo que hacen es que inhiben y controlan el desarrollo de nemátodos, ¿ya? Y la parte de arriba atrae un insecto que yo creo que todos conocemos y que muchas veces en las noches matamos porque se va a la luz, que es esta poliquita, ¿cierto? Que se llama, es una crisopa de alas verdes transparentes, y esta crisopa, la verdad es que come prácticamente de todo. Come arañitas rojas, come trips, come pulgones, entre otros. Entonces, colocar tajetes en los cultivos, la verdad es que tiene muchos beneficios también porque, como les digo, atrae varios tipos de insectos, controla, perdón, varios tipos de insectos. Con respecto al cilantro, a la flor del cilantro, atrae enemigos naturales, ¿ya? En los que destacan las trichogramas y las crisopas, ¿ya? Las hembras de la avispa de la trichograma colocan sus huevos dentro de los huevos de las polillas, plagas que afectan cultivos hortícolas, como la polilla del tomate, la polilla dorso de diamante, el gusano del choclo. Y la distribución debe disponerse estratégicamente en forma escalonada para contar con una cascada de flores. Basta con cubrir una superficie más o menos del 2%. Y se recomienda distribuir el cilantro en forma de corredores biológicos. Esto es, por ejemplo, a todo el costado del cultivo. Y la aliso lo que hace es que atrae unas moscas florícolas o sírfidos por la calidad de su néctar y polen, y además posee un atributo de florecer por largos periodos. ¿Qué es lo que hace este insecto? Esta mosquita lo que hace es que controla específicamente a los pulgones de la lechuga. En el norte hay productores que han colocado, ¿cierto?, esta banda floral y han disminuido sus aplicaciones en el cultivo de lechuga de 10 aplicaciones de productos químicos que hacían a una, ¿ya? Porque se ha generado este control biológico, solamente por colocar esta flor. Ejemplos también de otras alternativas que podemos hacer para controlar las plagas en nuestras hortalizas. Los cultivos trampa. Voy a empezar por la foto de la mano izquierda, que es efectivamente las que le estaba hablando delante, que son las aliso. Ahí se ven las aliso en una distribución, ¿cierto? En un predio de un productor que tiene lechuga, ¿ya? Y además tenía repollo. Entonces, ¿qué pasó? Yo les hablaba de que las alisos, ¿cierto?, atraen unas moscas, que son los sírfidos, que controlan específicamente los pulgones de la lechuga. Pero además se puede transformar en un cultivo trampa. Estuvo muy en boca, ¿cierto?, y afectando mucho la chinche pintada, ¿ya? Que ingresó, ¿cierto?, a nuestro país y afectaba específicamente a las cucurbitáceas. Entonces, ¿qué pasó? Las brásicas, perdón. Entonces, ¿qué pasó? Que resulta que entra este chinche, él tenía repollos a su mano derecha. Entonces, la aliso también es una brásica. ¿Qué pasó? Que la chinche pintada se fue a la flor, a la banda floral, a la brásica. Entonces, si bien el productor tuvo que aplicar al aliso y sacrificar, ¿cierto?, de cierta forma a los enemigos naturales, pero tuvo un control y tuvo un cultivo limpio. Entonces, eso se refiere también a un cultivo trampa, porque fue finalmente las aplicaciones en la banda floral. A mano derecha hay un productor con el que nosotros trabajamos, ¿cierto? Y ha hecho toda esta transición del manejo convencional al manejo agroecológico, en donde nosotros utilizamos el cultivo de la berenjena como cultivo trampa para la mosquita blanca. ¿Qué es lo que pasa? La mosquita blanca se va al en vez de la hoja. Entonces, el en vez de la hoja del cultivo de tomate tiene unos pelitos, los tricomas. Esos pelitos en la hoja del tomate son bastante pequeños. Entonces la mosca es bastante inteligente. Coloca sus huevos en el en vez de la hoja entre los pelitos, porque cuando llega, ¿cierto?, un enemigo natural, no llega, ¿cierto?, a los huevos. Les cuesta mucho pinchar cada huevo porque los huevos están escondidos entre los pelitos. La diferencia con la berenjena es que en vez de la hoja de la berenjena, estos pelitos son mucho más largos. Entonces, ¿qué pasa? Que la mosca va a preferir colocar los huevos
en la hoja, en vez de la hoja del cultivo de la berenjena, ¿cierto? Por su protección, porque los pelitos son más largos, y por lo tanto, la mosquita blanca, ¿dónde va a estar? En el cultivo de la berenjena, y no en el cultivo del tomate. Entonces ahí los productores, este productor, nosotros elaboramos jabón potásico, y él aplicó en toda la banda del cultivo de berenjena jabón potásico y no en su cultivo de tomate. Entonces sacó nuevamente un cultivo limpio, pero acá además le dimos una alternativa al productor que podía sacar otro cultivo, en este caso las berenjenas. Entonces tenía otra producción para vender, no solamente tomate, sino que también berenjena. Y los hoteles de insectos son bastante interesantes porque yo a ustedes les hablaba al principio, ¿cierto?, de la presentación, en donde un enemigo natural para llegar a un cultivo, ¿cierto?, y poder generar y hacer todo lo que es el control biológico y empezar a alimentarse, ¿cierto?, de las presas, necesitaba néctar, polen, refugio y presas. Dentro del refugio, si bien se le da una banda floral, pero es muy bienvenido colocar un hotel de insectos porque lo que va a generar es una ayuda, ¿cierto?, como a la reproducción de los insectos. Entonces, se puede fabricar de diferentes formas. Acá podemos ver que hay un pallet, que una persona utiliza un pallet, hay personas que utilizan cajones, o ya viene una estructura ya que puede ser diseñada. Entonces, existen varios habitáculos que va a tener este hotel de insectos y que atrae obviamente a diferentes insectos dependiendo de la estructura que tiene cada habitáculo. El primero, ¿cierto?, que son troncos que son perforados con taladros, con diferentes brocas, lo que hace es que atrae agentes polinizantes, ¿ya?, que muchos de ellos pueden transformarse en depredadores de pulgones, y atraen a los sírfidos, ¿ya?, de los que les hablaba delante, que eran controladores de pulgones de lechuga. El número 2 atrae mariposas, que también son agentes polinizantes, y el número 3 y 5, que el 5 sí no se logra ver, pero son unas piñas, atrae específicamente crisopas. ¿Ya? El 4, de esa forma, el habitáculo atrae chinitas, que son depredadores de pulgones, trips y arañitas. Y el número 6 atrae también algunas arañitas. Ya el número 7 y 8 atrae escarabajos y tijeretas, que muchas veces son complicadas y se consideran plagas, pero también son depredadores de pulgones, trips y arañitas. Y el 9 ya atrae avispas. Por lo tanto, el 9 nosotros tendríamos que pensar mucho en si hacemos este tipo de habitáculo, en el caso que para nosotros obviamente sea un problema. Muchos de los productores tienen problemas de babosas o caracoles y curiosamente este año han habido muchos. Entonces lo que nosotros hacemos es colocar plantas ya que son repelentes para estos insectos. El primero es lavanda, colocar lavanda. Muchos pueden tener lavanda, cebolla, romero, tomillo o cilantro. O bien lo otro que hacemos es enterrar estos vasos de yogur a la altura del suelo y se le coloca cerveza. Ya más o menos se coloca como hasta la mitad y se va llenando cada 2 días y las babosas y los caracoles van cayendo por el olor, caen finalmente a la cerveza. ¿Ya? Para el control de hormiga, que muchas veces que tienen problemas, ¿cierto? Los productores, se puede espolvorear canela por todos los sitios por donde pasan las hormigas, incluso en la entrada del hormiguero. Hay que ser constante. Sí, como lo vengo diciendo, en los manejos agroecológicos, en todo lo que tiene que ver con control biológico, hay que ser constante. Es un proceso un poquito más lento, pero hay que ser constante. O lo otro son los restos de café. Si hay personas que les gusta el café y tienen la cafetera, pueden utilizar las borras que deja el café. Y el control de tijeretas, que es un dolor de cabeza, nosotros hacemos trampas de aceite y salsa de soya, al igual que, perdón, al igual que los vasitos de cerveza, se entierran estos vasitos con unos agujeros, ¿cierto? Se le coloca una tapa, ya se le hace agujero y se coloca la mitad de aceite, la mitad de salsa de soya y las tijeretas caen. Y lo otro ya es espolvorear con una parte de alcohol y agua en un atomizador, pero ya ahí tendríamos que estar constantemente en el predio para estar controlando las tijeretas y la verdad es que eso
es un poquito más difícil. Por eso es mejor la otra alternativa. Y lo otro también son los aceites. No es necesario que compren un aceite, puede ser perfectamente el aceite de comer que queda muchas veces de la cocina. Lo otro, hablábamos mucho sobre las asociaciones, ¿cierto? Que lo que genera una asociación, ¿cierto? De cultivo es que la presión de plagas sea menor, por todo lo que hablábamos antes. Un monocultivo atrae siempre más plagas y es muy difícil que llegue un enemigo natural. En las asociaciones de cultivo llegan los enemigos naturales y se genera, ¿cierto? Un control biológico. Pero además les da la posibilidad de mejorar el suelo en las camas altas, ¿ya? Y poder establecer diferentes cultivos. Entonces, en el diseño de una cama alta es necesario considerar la siembra, si es siembra directa o el masivo trasplante, el tamaño de la hortaliza y qué órgano comestible es, si es raíz o si es fruto, a la familia a la que pertenecen, y obviamente lo más importante es que la relación entre las plantas sea beneficio mutuo, indiferencia o relación desfavorable. Hay que ver, hay que fijarse muy bien en estas hortalizas. Y para eso hay un cuadro acá que muchas veces uno hace un cruce. Y todos los de colores verdes son asociaciones favorables y todo lo que es de color rojo son asociaciones desfavorables. Muchas de ellas son em, por, por efectos alelopáticos y la otra también tiene que ver mucho por espacio. Muy bien, les hablé sobre el manejo agroecológico de plagas y ahora les voy a hablar sobre el manejo agroecológico de enfermedades. ¿Cuáles pueden ser las alternativas? Está todo lo que tiene que ver con la biofumigación, que específicamente tiene que ver con el control de fusarium y nemátodo. Lo que hacemos, como se ven acá con los productores, es utilizar material fresco de 2 a 5 kilos por metro cuadrado, específicamente de brásicas. Tienen que ser repollos, coliflores, brócoli. La verdad es que se puede utilizar todos los cultivos, pero específicamente estos son mucho mejor porque liberan toxinas mucho más fuertes. Cuando ustedes cocinan un brócoli o una coliflor, el olor que hay que se emite, ¿cierto? Eso mismo se genera en el suelo y se genera el control. Luego se aplica guano, ojalá guano fresco, y la aplicación es de 2 a 3 kilos por metro cuadrado. Después se hace una incorporación de todo esto, se colocan las cintas de riego, se coloca el plástico y se da un riego. Más o menos se cubre por 40 días en invierno y 25 días en verano, luego se levanta el plástico, se deja ventilar por 10 días y finalmente se hace una prueba de germinación con alguna semilla de lechuga para evitar que nos queden ciertos estos gases antes de colocar nuestro cultivo definitivo. Acá en la zona tenemos un productor que empezó con serios problemas de fusarium, tenía varios invernaderos y finalmente empezó a hacer esta práctica y disminuyó bastante la presión de lo que es fusarium porque él es un productor de tomate, no tiene alternativa de rotar, pero empezó a incorporar todo lo que son las flores, todo lo que fue la biofumigación y ya no solamente hacía biofumigación con restos de brásicas, sino que también empezó a hacer la siembra de avena, que es un limpiador, ¿cierto?, del suelo, y empezó después a incorporarla. Con respecto a la biofertilización del suelo, ¿qué tipo de fertilizantes nosotros podemos hacer para mejorar nuestro suelo? Tenemos los incorporados a él, que es el compost, el bocachi y el humus, y los aplicados vía riego, que pueden ser los biopreparados. Entonces el compost, yo creo que todos lo conocen, es un abono orgánico y es el producto que se obtiene de la transformación por parte de los seres vivos, como microorganismos, ¿cierto?, bacterias y hongos, en una tierra nutritiva para incorporar al suelo en donde se establecerá el cultivo. El problema del compost es que se demora más o menos unos 3-4 meses, ¿ya? Pero sí efectivamente tiene unas ventajas. La primera es que un aporte de nutrientes, se disminuye la aplicación de productos de síntesis química, es de bajo costo, hay un ahorro, ¿cierto?, en retiro de basura, mejora el desarrollo de las raíces y aporta microorganismos benéficos que reducen la incidencia de enfermedades de suelo. Pero el tema es que se demora más o menos entre 3 a 4 meses. Y para eso yo le doy a mis agricultores esta alternativa, que es un bocachi, ya que también es un abono orgánico,
pero se demora más o menos en estar listo 7 días, ¿ya? Como ven ahí los productores trabajan arneando el suelo, arneando el guano, que son los materiales que se utilizan. Y aquí están. Suelo, ¿cierto? Que es el constituyente, ¿cierto? El cuerpo principal que aporta a los microorganismos, ¿ya? Por lo tanto debe ser de buena calidad. Ojalá un suelo que no sea intervenido, ¿ya? Arenilla o afrechillo, que es materia orgánica que aporta energía. El guano, que es el sustrato con nutrientes que son rápidamente disponibles para los microorganismos. Miel o melaza, que se puede reemplazar también por azúcar, ya que es la portadora de energía y acelera el proceso de fermentación. La levadura, que es el microorganismo que inicia la fermentación, se utilizan estos sobres de levadura de 10 gramos, ¿ya? Y yogur, leche o suero, y que contiene proteína y es el caldo de cultivo para los microorganismos que aceleran todo este proceso de fermentación. Es un proceso aeróbico, hay que estarlo dando vueltas, ¿cierto? Todos los días, por lo menos 3 veces al día, los primeros 4 días y después ya 2 veces al día y al séptimo día ya está listo, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con los huevos de mosca, por eso hay que hacerlo cuidadosamente, ya utilizando un buen suelo y estar constantemente revolviendo, como les digo, los primeros 4 días por lo menos unas 3 veces al día. La aplicación y dosis son 2 kilos por metro cuadrado, se aplica 15 días antes de la siembra o el trasplante. Se puede mezclar con mismo y mejora la porosidad del suelo. Con respecto a la elaboración de biopreparados, ya se preparan repelentes o muerte de insectos. Sin embargo, la mayoría son perturbadores fisiológicos, más que insecticidas. Ayuda a mantener las plagas en niveles tolerables. Lo que yo les decía, se nos va de las manos, es posible utilizar un producto químico porque no es manejos orgánicos, ¿ya? Pero siempre buscando una alternativa de etiqueta lo más amigable con el medio ambiente. Pero para elaborar estos biopreparados hay que considerar varias cosas. Primero, que toda plaga tiene al menos un enemigo natural. Por lo tanto, siempre pensar en un manejo integrado, no solamente la elaboración de biopreparados, sino también todo lo que tiene que ver con el manejo del hábitat incorporando bandas florales. Toda planta es capaz de soportar un determinado nivel de ataque de plaga o enfermedad. Siempre le digo a mis productores, una planta bien nutrida y bien equilibrada difícilmente va a ser atacada por plagas y enfermedades. Es lo mismo que nosotros. Cuando nosotros estamos bien de salud, difícilmente nos vamos a enfermar. Toda planta con nutrición equilibrada, como les dije, difícilmente será atacada. Planta sin estrés es más resistente. Nunca mezclar 2 o más biopreparados en la misma aplicación. Jamás mezclar con los agroquímicos. Permitir intervalos de 1 o más días entre aplicaciones. Si usted aplica un biopreparado un día, espere al otro día aplicar al otro. Alternarlos, los biopreparados para un mismo problema, de manera de evitar resistencia que si bien no existe, pero es mejor ir cambiando. Y preparar la cantidad necesaria. No guardar por más de 3 meses un producto. Depende del producto, es el tiempo que dura. Un jabón potásico puede durar perfectamente un año bajo condiciones de oscuridad, de baja humedad, ¿ya? Pero un biol, por ejemplo, dura más o menos unos 6 meses guardado. ¿Cuáles son las alternativas para producir biopreparados? Existen muchas veces diferentes términos. Algunos hablan de purines fermentados, otros hablan de maceración, de caldo o jugo, de infusión. Entonces, yo aquí les voy a hablar de cada una para que ustedes cuando les hablen, ustedes sepan cuál es la diferencia. La infusión, ¿cierto? Es con plantas frescas o secas, son bien picadas y se colocan en agua hirviendo, como quien se hace un té, ¿ya? Se tapa y se deja reposar más o menos 5 minutos. El purín fermentado, las partes de las plantas se dejan dentro de una bolsa permeable y son colocadas en un recipiente con agua, ¿ya? Se revuelve todos los días hasta que cambie de color por 1 o 2 semanas, ¿ya? Y se aplica diluido. Ese purín que se genera
ustedes lo van a colar, ¿ya? Y se utiliza 1 litro por 10 litros de agua. En la decocción se pica la planta que se va a utilizar, se agrega agua y se pone como a cocinar a fuego lento por 10 a 15 minutos. La maceración, se colocan los vegetales frescos o secos en agua, muy parecido al purín fermentado, pero no más de 3 días. Hay que cuidar que no fermente. ¿Ya? El extracto de alcohol, se cubre el vegetal con alcohol y se deja macerar. ¿Ya? Es una parte de tejido por 5 de alcohol, se tapa y se deja reposar por 10 a 15 días. Se filtra y se guarda. Y el caldo o jugo, en un mortero se muele la planta y se exprime todo lo que, y se deja y se extrae todo el jugo de lo que genera la planta. ¿Ya? ¿Con qué podemos hacer biopreparados? Pues podemos hacer con ajo, se puede hacer macerado de ajo en parafina, o alcohol de ajo, o macerado de ajo solo sin parafina. Son de aplicaciones foliares, muchos son curativos, y hay que considerar que el ajo tiene varias propiedades: es fungicida, bactericida e insecticida. Entonces perfectamente se puede utilizar, por ejemplo, para el control de pulgones. Cuando se hace una infusión de ajo, ají y cebolla, ya se aplica directo a las plantas y también tiene un control de áfidos, específicamente pulgones. La ruda también se puede utilizar, si bien se puede utilizar como repelente de algunos insectos, también es aplicado para el control de pulgones y ácaros. El ajenjo es una planta bastante amarga y también controla ciertos insectos, hongos y hemos estado viendo y buscando alternativas para el control de malezas, que si bien en agroecología las malezas no son consideradas malezas, pero hay que tener otras alternativas que no sea el control manual en algunos casos, empezar a aplicar y hacer aplicaciones con ajenjo. La ortiga, muchos hacen de nuestros productores purines de ortiga y lo que hace es ser repelente para pulgones. Y la cola de caballo, o hierba de la plata, que actúa como fungicida acaricida y se recomienda específicamente para el control de hongos como oidio y mildio. Acá está el purín de ortiga, es un biopreparado líquido cuyos ingredientes son no más que agua y ortiga, que todo productor pueda tener y es de fácil acceso. Los beneficios: aporta nutrientes, previene enfermedades y plagas en las plantas debido a su alta carga de microorganismos, incrementa el aporte de nutrientes, es fácil de elaborar y aplicar, no contamina, ¿cierto? Y es de bajo costo. La dosis más o menos se aplica cada 10 días, ¿cierto? De forma foliar, en hortalizas de hoja diluir al 20% y en el de fruto 15%. Como desinfectantes de raíces se puede mezclar azúcar, azufre y cloro, y se puede hacer una desinfección de raíces y semillas. Y el jabón potásico, que es nuestra banderita estrella, que es para el control específicamente de mosca blanca. Se les enseña a hacer a los productores con hidróxido de potasio, manteca y agua hervida, se guarda en frasco. Y de preventivo se usa más o menos 0,5 y curativo 2%. Y esa sería mi charla, si es que ahora tienen preguntas. Aló, muchas gracias. Un segundito. Muchas gracias, Bárbara, por tu interesante charla. Quisiéramos ya pasar a la ronda de preguntas para estar seguros y de poder aclarar todas las dudas que tiene la gente. Primero que nada, estos habitáculos que comentas tú, que mostraste varios ejemplos, diseños, ¿cuál es el costo más o menos de preparar un habitáculo de esto? Y segundo, ¿cuántos de estos habitáculos necesitamos por superficie? ¿Ya? Es decir, ¿tenemos que instalar uno por predio o es cada ciertos metros cuadrados, etcétera? ¿Cómo lo dimensionamos? La verdad es que nosotros hemos utilizado un solo hotel de insectos prácticamente por una superficie súper amplia. Yo creo que la última vez fueron más o menos como 5.000 metros cuadrados, un hotel de insectos.
El costo, la verdad es que no lo hemos sacado porque por lo general se hace con las cosas que tienen los productores, ya los troncos de los árboles, eh, O sea, las es muy bajo piñas, costo, dices tú. es de muy bajo costo. La verdad es que no lo hemos evaluado porque se hace con lo que tenga el productor. Esas son una de las cosas que te permite, ¿cierto? La agroecología también, que tiene que ver mucho con que no hacer gastar al productor y empezar a incorporar lo que ellos ya tienen en sus predios. Perfecto. Ahora, el productor cuando construye estos habitáculos y ya los tiene implementados y está funcionando todo, es posible que de alguna forma le abra mercado y pueda en el fondo certificar de que sus cultivos tienen este sistema de control de plagas para entrar a ciertos mercados, por ejemplo. Bueno, lo que nosotros, no es que solamente tengan el tema de los hoteles de insectos, es todo un manejo integrado de lo que es el cultivo, o sea, no solamente el tema de los hoteles de insectos, hay que ver todo lo que son las aplicaciones, ¿cierto? Que no tienen que ver con productos químicos, o sí, pero con productos con etiqueta verde por último, y todo lo que tiene que ver con las asociaciones de bandas florales, y un productor sí o sí tiene que tener un cuaderno de campo donde demuestre, ¿cierto? Que eso efectivamente es así. Hoy por hoy no existe, como por ejemplo los manejos orgánicos que están asociados a empresas certificadoras, ¿cierto? Y hoy en la agroecología no pasa por eso, pero sí se pueden generar. Nosotros acá en la comuna de Quinta de Tilcoco tenemos un convenio directo con la municipalidad y tenemos una agrupación agroecológica turística inclusiva, ¿ya? Y nosotros generamos un sello que nos identifica, ¿ya? Si bien el sello todavía no sale con las hortalizas, porque como te digo, hay que hacer un seguimiento con un cuaderno de campo, demostrar eh, que efectivamente es así, pero lo que nosotros queremos hacer es generar ese sello que vaya ya en las hortalizas y por último vender acá en las ferias locales, demostrar con un stand establecido que nosotros tenemos productores que son así. Entonces, empezar primero por los consumidores locales, que vean la diferencia de hortalizas que muchas veces vienen con picadas, ¿cierto?, de insectos, pero eso no quiere decir que ese producto esté malo, sino que muchas veces incluso yo prefiero comer un tomate picado que un tomate tan bonito, porque sé que ese tomate no está con tantas aplicaciones. Perfecto. Respecto a la aplicación del nutriente orgánico para el sistema cultivo de hortalizas hidropónica tipo NFT, ¿se puede aplicar esto? Hay algunos efectivamente que se pueden aplicar vía foliar, ¿ya? Eh, no, yo no le veo ningún problema. Y lo otro que nosotros estamos utilizando son productos de línea, que son Endomix, que están a base de hongos buenos, para que me entiendan, que son bioestimulantes y que a su vez, como yo les hablaba, una planta bien equilibrada genera cierta resistencia a plagas y enfermedades. Estos hongos endófitos que van por dentro de la planta como bioestimulantes generan eso, muchas veces repelencia a insectos, y a su vez también estamos trabajando con tricodermas para el control de hongos de suelo. Pero en el caso de hidroponía, creo que perfectamente se podrían utilizar, por ejemplo, este tipo de hongos vía foliar o algún biopreparado. Perfecto. Ahora, tú hablaste de la decocción. ¿La decocción se puede hacer con plantas frescas y secas? Sí, ¿Sí? específicamente lo mejor es que sean frescas, porque Ya, las vas a cocinar. perfecto. Mm, La verdad es que todos los biopreparados, perdón, se hacen con planta fresca. perfecto. Mm. Eh, nos preguntan la audiencia aquí también, oye, si las malezas que forman el control serían más eficientes. Lo que pasa es que hay que ver y evaluar, ¿cierto? Porque como digo, las malezas en la agroecología no son consideradas malezas, ¿ya? Pero si hay malezas, por ejemplo, que nos van a afectar, efectivamente hay que tener un control. Por ejemplo, en su momento el yuyo era un dolor de cabeza porque atraía la chinche pintada. Entonces, pero se podría transformar perfectamente en un cultivo trampa, como lo mostré también con una flor.
Entonces nosotros generamos muchas veces con cubiertas o con control manual, pero estamos evaluando la planta de ajenjo para generar un control como un tipo herbicida. Perfecto. Ahora, para aquellos que tienen invernadero, ¿ya? Por ejemplo, cultivo de flores, ¿qué plantas asociadas para traer los controladores biológicos se pueden poner? ¿Son las mismas que mostraste tú o son otros tipos de especies? No, nosotros lo que hemos evaluado han sido estas flores asociadas a las hortalizas. No hemos evaluado asociadas a flores. Perfecto. Ahora nos preguntan cómo se postula este sello que mencionaste tú de aplicación de agroquímicos. Eh, bueno, nosotros este sello fue específicamente que lo generamos con un convenio directo con la municipalidad de acá. No es que nosotros como INIA demos un sello. No, muchas veces también pueden ser apalancando recursos a través de proyectos y haciendo participar a productores, porque como dije, tiene que ser un seguimiento sí o sí de los productores, un acompañamiento técnico. Perfecto. Aquí una persona de la audiencia nos dice, nos comenta, dice, mira, que a ella le ha funcionado muy bien la infusión de ajo, ají y cebolla. Sí, no, sí funciona, muy bien. Perfecto. Nos pregunta, bueno, hay varias gente nos ha preguntado si tenemos canal de YouTube Horticrece. Sí, les quiero decir que tenemos un canal de YouTube de Horticrece Región de O'Higgins. Ustedes ingresan a YouTube y en el buscador ponen Horticrece y les va a aparecer el canal. Ahí hemos subido todas las charlas que hemos tenido estos días viernes y además otro distinto tipo de material que el propio Horticrece está subiendo, aparte de las charlas de los viernes. Así que pueden ver y repasar todas las presentaciones que hemos tenido dentro del año, ¿no? Después nos dicen, ¿cuánto tiempo le toma a un agricultor de AFC en hacer la transición a un cultivo agroecológico? La verdad es que he tenido varias experiencias. El productor que se demoró menos, la verdad es que se demoró un año en hacer esta transición. Él dijo, yo ahora dejo de hacer esto porque además estaba asociado un poco a problemas económicos. Entonces se dio cuenta que podía. De hecho, es uno de nuestros agricultores referentes acá en la comuna. Nosotros a él le hicimos un cartel como unidad, pasa gente a verlo, le va a comprar ahí mismo al predio porque se dio cuenta que utilizando productos que él mismo podía elaborar, podía mantener perfectamente su cultivo limpio. Estamos hablando de un invernadero de varios metros cuadrados, pero le es más fácil, ¿cierto? Efectivamente, hacer la transición a un productor que tiene invernaderos en un tiempo más corto que un productor al aire libre. Pero este año tenemos productores de melones al aire libre, de hectáreas de melones que están utilizando estos productos INIA y la verdad es que ellos mismos se han dado cuenta que han bajado sus costos enormemente en sola esta temporada, porque han aplicado menos productos químicos, nosotros siempre hacemos un testigo. Entonces, además ven que la planta está con mayor follaje y con menos plagas. Así que yo creo que va perfectamente, puede ir en un año a hacer la transición bruscamente como este productor, hasta 2, 3 años puede ser, a un cultivo al aire libre. Perfecto. Ahora, respecto a la aplicación de fertilizantes en hidroponía, ¿es necesaria la aplicación foliar o hay que suplementar el agua, ¿ya? Con algún... Yo me declaro un poquito ignorante el tema hidropónico, pero yo aplicaría, por ejemplo, hay un fertilizante que nosotros hacemos que es el biol, y ¿Mm? que el biol tiene dos funciones, en el fondo finalmente sacas dos productos. Uno que es el sólido, que se puede aplicar al suelo, que en este caso en hidroponía no, pero la parte líquida perfectamente se puede aplicar vía foliar. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿este método es posible aplicarlo a cultivos de gran escala? Sí, lo hablaba, tenemos productores de melones que están al aire libre, que tienen un productor que está manejando más o menos 1 hectárea con hongos endófitos. Perfecto. En el caso de los productores que quieren aprender estos métodos, esta técnica, ¿cómo lo hacen? ¿A quién se dirigen? ¿Ustedes van al terreno? ¿Ellos tienen que ir a algún lugar? ¿Con quién se pueden contactar? Mira, conmigo se han contactado mucho a través de los prodesales.
o los SAT, a donde ellos pertenezcan. Por lo general hago charlas, hago talleres, específicamente a través de Prodesales se hace la solicitud y se pueden generar capacitaciones o Perfecto, talleres presenciales. perfecto. Ahora, ¿es posible fusionar la agroecología con la tecnificación de cultivos para ahorrar agua, por ejemplo? Sí, sí, sí es factible. Ya, ya. Mm. Eh, Ahora, cuando tenemos estos tipos de insectos, ¿qué recomiendas tú? Porque el productor tiene que también ponerse un poquito, aprender un poquito del funcionamiento de los insectos. Tú mostrabas un habitáculo que tiene varios tipos de insectos, ¿ya? Entonces, ¿cómo el agricultor sabe cuál es el tipo de especie que debiera ser útil para su cultivo? Es que uno siempre tiene que primero saber qué plaga le afecta a mi cultivo para luego ver qué enemigo natural me va a controlar y cómo yo puedo atraerlo a través de una banda floral o de un hotel de insectos. Lo primero es saber y conocer bien mi cultivo y saber qué plaga quiero controlar. No es llegar y colocar cualquier cosa porque, como digo, los enemigos naturales controlan cierto, sus plagas, sus presas específicas. Y la idea es atraer un enemigo natural que nosotros necesitemos específico para control de plaga y no atraer uno que no nos va a beneficiar. Ok. Ahora, para el caso en el caso de los municipios, los productores, ¿a quién deben dirigirse cuando vayan al municipio a hablar? ¿En qué área se encarga A esta? Prodesal, siempre a los Prodesales. Los Siempre. Prodesales pertenecen a los municipios y a INDAP. Ya, ya, perfecto. Bueno, Bárbara, mire, ahí tenemos ya gran parte de las preguntas respondidas que no ha canalizado la gente. Ya. Así como para ir cerrando, ¿qué le recomendarías a un productor para hacer la transición? ¿Cuál debería ser el primer paso que debiera hacer? El primer paso es querer cambiar el chip. O sea, yo siempre digo, si ustedes quieren hacer un cambio, muchas veces hay cosas externas o situaciones externas que te hacen. En este caso, el productor que teníamos tenía problemas económicos y dijo, bueno, me voy a atrever. Hay otros que dicen, tengo hijos, tengo nietos, quiero que coman hortalizas que vengan sin residuos, ¿cierto?, de pesticidas. Eh, Eso primero es hacer un cambio y saber que se puede, o sea, la sustitución de los insumos, partiendo por eso, yo creo que es como el inicio, ¿cierto?, para comenzar. Si bien lo de las flores y las bandas florales y los cultivos trampa son sumamente interesantes e importantes, eh, pero quizás todavía están en desconocimiento de los productores, pero ellos sí pueden empezar por la elaboración de biopreparados para control de plagas y enfermedades o la elaboración de biofertilizantes. Con eso, ya la verdad es que tienen un gran paso, pero además cambiar el chip, decir qué es lo que realmente yo quiero cambiar en mi cultivo, en mi Perfecto, producción. perfecto. Muchísimas gracias, Bárbara. Bueno, Bárbara, ingeniero agrónomo y Lilian Rayentue, ¿ya? Hoy día nos habló de este interesante tema. Queremos agradecerle a ella y recordarle a toda la audiencia dos cositas. La primera es que al final de la sesión aparece una encuesta para que la puedan responder. Y segundo, ¿ya?, que el siguiente viernes, ¿ya?, 10 de diciembre, tenemos la última charla del programa 2021, donde el doctor Víctor Escalona nos va a hablar sobre la innovación en la producción de hortalizas de cuarta gama. Muchas gracias, Bárbara, por tu excelente presentación. Tenemos muchas peticiones de que quieren repetir la presentación, quieren verla nuevamente, quieren la PPT, ¿no es cierto? Les recordamos que subimos esta grabación al canal de YouTube. Ustedes lo buscan en el canal de YouTube Horticrece y les va a aparecer el canal, ahí la subimos. No se sube inmediatamente, ¿ya? A veces nos demoramos un poquito en esto, pero están todas las charlas disponibles ahí. Muchas gracias, Bárbara. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, un gran abrazo. Chao, gracias.